Bueno, pues yo tengo el inmenso placer de poder presentarles al segundo conferenciante de la tarde, don Luis José Laplaza Hernández Franch. Él se licenció en Historia Moderna por la Universidad de Barcelona y luego cursó estudios de posgrado en Lengua y Literatura Española e Iberoamericana y en Historia Contemporánea. Posteriormente estuvo impartiendo clases de español en universidades estadounidenses, tanto públicas como privadas, y actualmente es profesor de la Universidad de Sevilla, en concreto de los cursos concertados con estudiantes norteamericanos, en concreto en las asignaturas de Historia de la Cocina y en Literatura y Cocina. Precisamente el tema de la conferencia lleva por título ¿Cómo comían los andalusíes de la alboronía a los huevos estrellados? Y ya sin más le doy la palabra al ponente, don Luis Laplaza. A ver, se oye, ¿no? Bueno, gracias y tengo que agradecer a la facultad que me hayan ofrecido esta oportunidad de hablar aquí, que me hace bastante ilusión, porque yo doy unas clases que me gustan mucho y aparte de eso no hago otro tipo de actividades de este tipo. Bueno, el título, no sé si alguien aquí sabe lo que es una alboronía, supongo que sí, algunos por lo menos sabréis lo que es una alboronía. ¿No? ¿Sí? Claro, o el abuelo. No, exactamente. De alguna manera es uno de los platos más antiguos que se conocen de la comida andalusí, que luego ha evolucionado de mil maneras, ¿no? Y que, bueno, se atribuye a un sultán y se supone que Ciriab lo trajo a Andalucía, con lo cual es uno de los platos con más antigüedad. Y lo de los huevos estrellados, quizá lo explique al final, o lo podría explicar ahora, pero lo voy a explicar al final. Bueno, en realidad en el título viene a raíz de que hace relativamente poco, en junio me parece, en el New York Times alguien escribió sobre huevos fritos y huevos estrellados. Y entonces me parece que un señor español que se llama Capel, supongo que alguien lo conocerá, de la Academia de Gourmets o algo por el estilo, les escribió corrigiéndoles, porque se estaban equivocando en el origen y demás. Pero a mí lo que me gustó fue la idea de que el huevo frito probablemente es un invento árabe andalusí y que en el siglo XV, y luego lo pondré por ahí la referencia, hubo un andalusí que estando me parece que en el Cairo, como embajador, creo que intentando convencer a los otomanos de que apoyaran al reino de Granada, era un gran diplomático y escribió a un amigo diciéndole que cómo echaba de menos los huevos fritos de Andalucía. Entonces me pareció una idea genial porque es un plato tan sencillo, pero al mismo tiempo, como todos debéis saber, es uno de los platos favoritos de nuestro querido rey emérito don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que se los come siempre que puede en Casa Lucio en Madrid. Si queréis ir allí, como decía Ferran Adrià, no podéis, porque hay que pedir cita para comer huevos fritos como se los come el rey, y hay que pagar, no sé si 20 euros, pero bueno, los podéis hacer en casa. Entonces por eso me gustó la idea de que, bueno, el huevo frito, ¿no?, que había pasado por el New York Times, pues puede pasar aquí. Bueno, oyendo al profesor Narbona, me he dado cuenta, bueno, de algo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, que es que yo hablo de cómo comían los andalusíes, pero los andalusíes... Estamos hablando de 800 años y estamos hablando, si nos ponemos, creo que estrictos, de una zona que iría desde el Valle del Ebro, porque toda la zona de la Ribera Navarra, todo lo que es Ribera del Ebro en el Bajo Aragón y luego ya el Levante y por supuesto el sur de España, en cierto momento habían sido territorio andalusí. Entonces, claro, decir qué comían o qué no comían, pues es muy relativo. Si en la lengua tenemos semejantes variedades, o hoy mismo, si hablamos, no sé, vamos a decir simplemente de migas, sabemos que en una parte de Andalucía se comen migas de sémola, o por ejemplo en Granada de Jaén, en otra parte se comen de pan y en otra parte se comen unas que se hacen a mano con rollitos así, en la zona de Vélez Rubio me parece, pues imaginaos en cuanto a lo que sería qué comían. Por otra parte, es verdad que yo creo que la cocina
ha evolucionado muy lentamente, como casi todo, hasta que se ha precipitado de alguna manera. Y quizá luego vuelva un poco a ese tema porque me parece muy importante, ¿no? O sea, en el sentido de que en qué momento cambian las cosas con bastante velocidad. Eso en cuanto a lo que comían. Por otra parte, también es interesante ver que en 800 años tenemos poquísima información. El profesor Narbona ha dicho que había 3.000 publicaciones sobre comida, o sea, perdón, sobre el lenguaje andaluz, el léxico andaluz, el idioma andaluz o la lengua andaluza. Bueno, siendo estrictos, hay muchísimas cosas publicadas sobre gastronomía y sobre, bueno, con muchas elucubraciones, pero realmente solo hay 2 libros que son contemporáneos de la época de Al-Ándalus, que son estos dos, la cocina hispano-magrebí y el libro de Al-Tujibi. Bueno, es poquísimo, pero al mismo tiempo es muchísimo, porque resulta que en la historia de los libros de gastronomía, más que de los libros de gastronomía, de recetarios que conocemos, sabemos que en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hay 60 y tantas tablillas de barro con 30 y tantas recetas sumerias. Esto será de hace unos 4.500, 4.700 años. Bueno, hasta el año más o menos 50, 60, en época de Tiberio, no se publica un solo recetario, o sea, el único recetario que conocemos antiguo. Tenemos referencias de otra gente, tenemos referencias, por ejemplo, de un griego que se llamaba Ancestraton, que era siciliano, de la Magna Grecia, y que sabemos que escribió y hay algunas cosas recogidas. Pero el único recetario que existe desde la prehistoria hasta quizá el año 1100 y pico es el Apicio. La siguiente publicación que hay, se acaba de descubrir, lo leí el otro día también, unos ingleses pretenden tener el recetario más antiguo de Europa. Y esto ha ocurrido también este año. Y es un recetario que ha salido de un monasterio con, no sé si 60 recetas. Y hasta 1200 y pico no aparecen 2 recetarios completos. Uno en Andalucía y el otro es un recetario que es una recopilación, no es solamente un recetario, es anónimo, porque no se conoce el autor, incluye algunas recetas de la parte oriental del mundo árabe musulmán y es este que recopiló Ambrosio Huici Miranda. Después ya tenemos que esperar a 1300 y pico para tener un recetario catalán de Sansoví, de un monasterio. Bueno, con esto lo que quiero decir es que no existe prácticamente literatura gastronómica. Existen referencias, o sea, podemos leer, por ejemplo, el libro de Buen Amor, en 1300 y pico, tiene un catálogo de lo que la gente comía, que a mí me hace mucha gracia porque toda la parte de carne es la buena y el pescado es un castigo. Y creo que aparece un solo vegetal, que es el puerro, para tener una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bueno, pues imaginaos, o sea, desde el Apicio, que además es un recetario que desaparece hasta finales del siglo XV, no hay un solo libro de recetas. El único libro de recetas, curiosamente, con autor conocido, es de la zona de Cazorla Segura, que luego pasa a Murcia, que es Al-Tujibi. A mí me parece de una importancia, no sé, impresionante, ¿no? Lo más curioso, o una de las cosas curiosas con respecto a este recetario, es que cuando vais a Wikipedia o a cualquier libro de historia de la comida, el libro de Al-Tujibi no ha aparecido en la lista de los grandes libros de cocina, que como digo es anterior a todos ellos. Hay un libro del gran Ménagier francés, luego ya a partir del 15 empiezan a aparecer muchas cosas, o mejor a partir de finales del 15, ¿no? Pero antes no hay nada, y este libro es un libro completo absolutamente, con todo tipo de recetas y todo tipo de indicaciones, y pertenece aquí, y yo lo achaco a cierto racismo historicista que hay por ahí suelto, es que sería casi inaceptable para
los norteeuropeos, incluso norteespañoles, que el libro más antiguo de recetas de Europa lo escribió un andalusí, y según quien se refiriera a él diría un moro, ¿no? Ahora mismo estaría además bastante molesto el que se refiriera a eso pensando que el libro más antiguo. Bueno, entonces, dicho eso, yo he intentado acercarme a lo que podría ser lo que comían los andalusíes. En realidad, bueno, una cosa que no me ha aclarado es que al ser de 1200 y pico, podríamos decir que sería la época clásica, ¿no?, del mundo andalusí, 1250 aproximadamente, ¿no? Como digo, lo que hay antes y lo que hay después, bueno, lo que hay después es más fácil de detectar, ¿no? Lo que hay antes, pues no tanto. Bueno, los árabes que llegaron, o los invasores, entre comillas, que llegaron a la península ibérica, venían, evidentemente, por una parte de Arabia Saudí, pero luego también venían de todo el Oriente Medio. Para el momento en que llegan a España, o a la península ibérica, a la Hispania visigoda, llevan 100 años en contacto ya con lo que quedaba del Imperio Romano. Y a su vez, probablemente bastantes de estas gentes que llegaron a España, si venían de Oriente Medio, venían de lo que antiguamente era el Imperio Romano, si venían del norte de África, venían de lo que era el Imperio Romano. Entonces, probablemente su cocina ya estaba bastante, si queréis, contaminada por lo que había sido la época, o sea, por la cocina romana, que también, como he dicho, la conocemos bastante bien por el libro de Apicio. Bueno, otra aclaración que es importante. Cuando hablamos de lo que cocina, perdona, es que he puesto el teléfono no por no perder llamadas, sino por tener un despertador por si os dormís y saber que me quedan 10 o 15 minutos. Entonces acaba de llamar mi hermana y no sé cómo rechazarla, la acabo de rechazar, espero que no se ofenda. Bueno, ya me he perdido. Bueno, cuando llegan aquí, esta gente llega de ese mundo romano. Como he dicho, conocemos bastante bien la cocina romana, pero lo que quería decir era una cosa, que cuando hablamos de lo que comían los romanos o lo que comían los andalusíes, tenemos que hacer una línea, que es lo que comían los pobres y lo que comían los ricos. Lo que comían los pobres, cuando comían, porque ese es otro factor, era básicamente, pero eso va desde aquí hasta China y probablemente a toda Latinoamérica, donde queráis verlo, incluso hoy en día, la mayoría de la población del mundo, y no creo que exagere si digo que más del 50% de la población mundial, más probablemente, se alimenta con algún tipo de cereal, le intenta dar sabor con lo que pille a mano, es decir, el vegetal que tenga a mano, la carne quizá la huela, la carne más barata pues quizá la pueda comprar y poco más. Y eso es lo que de alguna manera comían los pobres. Entonces no vamos a entrar por ahí. Bueno, por ahí había puesto uno de los cuadritos, pero no quiero distraeros. Lo que tenéis que tener idea en la cabeza es que lo que comían los andalusíes pobres era muy parecido a lo que comían probablemente los visigodos pobres. Es decir, cereal, fuera trigo o fuera cebada o centeno, con algún tipo de caldo, sobre todo repollo, que era una cosa muy apañada. Ni siquiera coliflores había en aquella época, ajo y cebolla siempre. Y, pues como he dicho, si pillaban algún hueso o algo que le diera un poquito de sabor. Esa era la comida básica y sigue siendo la comida básica en muchísimos sitios. Es más, en África yo creo que en muchos sitios no se come ni con un sabor de una verdura, vamos, de carne, ni olerla. Bueno, entonces, cuando hablamos de la comida hablamos de, digamos, clases medias para arriba. Los que llegaron a España venían ya de un mundo que podíamos ver un poquito como lo que sería casi el mundo un poco ideal de Oriente Medio, de alguna manera, que también se aplica a Andalucía. Es decir, un medio agrícola en el que había, lógicamente, cereal, el más fácil de cultivar, probablemente el trigo, olivos, por supuesto, vid, o sea, uvas, algún vegetal, granados, almendros, higos, miel y lácteos. Eso es
casi diríamos un retrato, bueno, es una cosa de la Biblia, es decir, si leéis la Biblia veréis que la tierra de Israel prometida era eso, ¿no? Es un mundo donde habría granados, habría almendros y 4 cosas más. Cuando llegan estos invasores, entre comillas, a España, o a la Hispania visigoda, se van a encontrar un mundo empobrecido. Si Roma, evidentemente yo diría que en Europa, porque no vamos a hablar del Oriente Medio, es decir, lo que gira en torno a la actual Persia, que eran los herederos de la antigua Sumeria y Acadio, y Egipto, en Europa los romanos probablemente produjeron una especie de revolución gastronómica. Tampoco podemos olvidar que los romanos no comían ni pan hasta que llegaron a Grecia, lo cual es bastante sorprendente. Es decir, yo no soy ningún experto, como pone ahí, lo siento mucho, me encantaría serlo, pero llevo 8 años enseñando, 9 años, enseñando una asignatura de historia de la comida y luego de literatura y comida. Y entonces, a mí siempre me ha gustado comer, he trabajado en bastantes sitios relacionados con la comida, de eso me he dado cuenta escribiendo después un currículum que me preguntó, ¿tú qué tienes que ver con la comida? Digo, hombre, aparte de comer mucho y que mi madre cocinaba maravillosamente y mi suegra vasca cocinaba también muy bien y mi mujer también, y yo me atrevo con algunas cosas, lo cierto es que empiezas a leer y te empiezas a sorprender. Por ejemplo, los romanos. Los romanos eran unos bárbaros. Los romanos, cuando llegan a Grecia, comían gachas y poco más. Y el pan lo importan de Grecia. Entonces, Roma, como he dicho, produce una revolución en Europa porque incorpora un montón de productos. También porque implanta, por ejemplo, en Andalucía, el olivo. El olivo probablemente existía existía seguro como acebuche. Es la explotación del olivo y la explotación sistemática del olivo lo que introducen los estados. Igual que de la vid y todo lo demás. Los romanos, lo que pasa, que buscaban de alguna manera todos los productos en el sitio en el que produjeran sus máximos beneficios. Ellos no buscaban que Andalucía produjera aceite para consumirlo maravillosamente, sino pensaban en que este era el mejor sitio para producir aceite y se podía exportar hasta el Rin o hasta Egipto, y el trigo se importaba de allí. Bueno, los romanos abandonan incluso el cultivo del trigo y todo esto porque se enamoran del vino, y además el vino para ellos, leí en alguna parte que ellos despreciaban, pero también en realidad admiraban y envidiaban a los griegos. Tanto es así que cogieron casi toda su cultura viene de ahí. Pero ellos se sentían superiores, aunque no lo eran. Es un poco como los ingleses y los americanos al revés, ¿no? Los americanos y los ingleses que se sienten así, pero luego pierden el culo para poner algo en francés o algo en inglés. Bueno, pues un poco los romanos son así. Cuando llega el momento, digamos, de máximo esplendor de Roma, probablemente el siglo I, los romanos ya han entrado en contacto con todo lo que es Oriente Medio. Igualmente, leyendo, de repente descubres que la familia de Herodes era la familia más rica de todo el Oriente Medio, porque estaba metida en el tráfico, no de drogas, sino de especias. Y la familia de Herodes era íntima amiga de Augusto, del emperador Augusto, pero es que luego la princesa Berenice estuvo a punto de casarse con Tito. Tito venía de destruir el templo de Jerusalén y todo aquello en la conquista, y entonces la influencia de toda esa cocina de ahí del Oriente Medio llegó a Roma. Entonces, cuando tú lees el recetario de Apicio, lo que ves allí es una riqueza impresionante, pero tú piensas que 200 años antes no comían ni pan y no tenían vino apenas, lo importaban. La palabra, creo que para panadero en latín era griego o algo por el estilo, ¿no? O sea, imaginaos, bueno, pues todo ese esplendor de Roma desaparece cuando desaparece Roma. Desaparecen las ciudades, sobre todo desaparece el comercio, y lo que se encuentran los musulmanes árabes y norteafricanos que llegan a España es una Hispania en pequeños unidades de supervivencia, en que no existe prácticamente el comercio, salvo de productos muy caros y muy ligeros, que son fáciles de transportar. Como sabéis, hasta probablemente el siglo XI-XII no hay un renacimiento de las ciudades en Europa. Entonces todo eso no existe. Entonces ellos encontraron eso, a una gente que comía repollo, cuando comía nabos, algún puerro. Hombre, si leemos sobre la explotación de los siervos en la época del señorial medieval, imaginaos lo que comían, eso es lo que se encuentra en ellos. ¿Cuál es el gran cambio que introducen los árabes
nunca sé exactamente cuál es la forma correcta de referirme a árabes, musulmanes, lo que sea. Los andalusíes, vamos a decir que ya son andalusíes. El gran cambio que introducen ellos es que recuperan las ciudades y recuperan el comercio. Y además, curiosamente, igual que los romanos, tienen ejércitos profesionales. Estamos hablando de Córdoba, ¿ok? De Córdoba del califato. ¿Qué pasa? Que con eso generan una demanda enorme y eso hace que la economía funcione, las clases medias crecen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además los árabes musulmanes llegan hasta China y controlan el camino de la seda, con lo cual aquí hay, concretamente en Al-Ándalus, lo que hay es una introducción de productos nuevos, que algunos de ellos probablemente habían estado en Roma ya, pero Roma se centralizó en Roma absolutamente, y eso poco llegó afuera de Roma, por ejemplo, vamos a decir a la Galia o a Britania o a Hispania. Es muy probable que ¿me oís con así o no? Es que no estoy seguro, yo me oigo, no puedo evitarlo. Entonces, los romanos sabemos, porque tenemos unos banquetes ofrecidos pues, por no sé quién aquí en España, no en Hispania, con 30 platos. Y evidentemente ahí había una serie de platos bastante sofisticados y demás, ¿no? Sabemos también que ellos comían, pues no sé, cecina, jamones, pescado del Mediterráneo, vamos, mojama, etcétera, etcétera. Pero los árabes en España, o sea, los andalusíes, los cordobeses, en el califato omeya, se convierten en una pequeña Roma. ¿Por qué? Porque los omeya venían de una gran familia, ¿no? Por lo menos con un gran prestigio. Y en Córdoba van a intentar reproducir ese no es mío, van a intentar reproducir una corte en la que van a disfrutar. Ahora bien, si nosotros vemos la lista de productos que trajeron o que llegaron a Europa, no solamente a España, durante la época, durante los 800 años de esto, pues es sorprendente, ¿no? Empezamos por las espinacas, que llegaron desde Nepal. El arroz llega a Europa con los árabes. Las sandías, los melones, los albaricoques, la caña de azúcar, el algodón que no se come, aparte del algodón de azúcar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, frutos, los cítricos, aunque los cítricos no se comen dulces hasta el siglo XVI, pero los cítricos estaban en Al-Ándalus y se comían como se siguen comiendo en Marruecos, por ejemplo, en salmuera, cocinando con ellos determinados platos, ¿no? Entonces hay toda una serie de platos que llegan aquí, pero que a veces, claro, cuando hablas de una manera general, estamos hablando de 800 años, no sabemos exactamente en qué momento llega qué producto, no sabemos cuál era su expansión. Sí sabemos, la berenjena, se me ha olvidado hablar de la berenjena, que es casi el título de esta ponencia, porque la berenjena es la madre o la base de la alboronía, y la berenjena no solamente es algo importante, es que la berenjena llega a ser un sinónimo de árabe, de moro, ¿no? Cervantes, en su presentación del Quijote, dice que lo había escrito un tal Berengeni, ¿no? Berengeli, y entonces se está refiriendo a un moro, y no lo hace en plan despectivo. Bueno, él lo hace como lo hace, porque no lo hacía en plan despectivo, pero lo hace para poder cubrirse las espaldas y decir, bueno, si lo dice un moro está diciendo probablemente una mentira, o puede decir mentiras. Pero lo importante es que la gente en aquel momento perfectamente entendía que una berenjena era casi un símbolo, no solamente de los árabes, sino también de los judíos. Y de hecho, no sé, supongo que alguien habrá viajado por ahí y tal, aparte de que en Andalucía la berenjena es muy común, mucho más que en el norte de España, pero en todo el Mediterráneo, vamos, en Istambul, en Jerusalén, en El Cairo, vais a un restaurante donde están las comidas preparadas, y hay berenjenas por todas partes. La berenjena es casi, vamos, una base de la comida tan importante, ¿no?, que está en todas partes. Y esta la trajeron los árabes. Entonces ahí se produce la gran revolución. Bueno, como digo, desconocemos mucho sobre lo que había antes. Sabemos, el que sepa sabrá muchas más cosas que yo, pero hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una, Al-Yahid. Al-Yahid
para casi todos los de aquí, sabéis quién es un poco el padre de la lengua árabe. Al-Yahid escribió un libro que se llama El libro de los ávaros, y en el libro de los ávaros hace una crítica de los orientales, porque él defendía ese ideal árabe, beduino, donde la hospitalidad es lo más importante, ¿no? Yo he pensado mucho que será porque si tú estás en el desierto tienes que ser hospitalario porque, claro, es que si te encuentras con alguien o te da cobijo o te vas a morir. Entonces tú das cobijo para que algún día te lo den a ti. Digo yo que será por eso. Pero él se quejaba, claro, de una forma como era Al-Yahid, que es tremendamente inteligente, tremendamente agudo, ¿no? De cómo esa gente de ahí, de las ciudades, esas ciudades viejísimas, ¿no?, del Oriente Medio, eran unos egoístas, eran unos miserables, eran unos ávaros y tal, ¿no? Y él se quejaba de esa cocina. Luego tenemos otra referencia muy interesante y es Ziryab. Ziryab es contemporáneo de Al-Yahid, más o menos, del siglo IX, ¿no?, de los 800, y llega a la corte de los omeyas. Entonces sabemos que hasta el año 800 los omeyas habían sido bastante, creo yo, ¿no?, entre sencillos. No sé si la palabra es primario no en un sentido negativo, sino en un sentido de eso, de tener unos valores, y entonces su comida reflejaba esa especie de sencillez, ¿no? De hecho, en el mundo árabe musulmán, todavía hoy en día creo que el plato más, ¿cómo diríamos? Si tú quieres honrar a alguien, le vas a servir un cordero. O sea, el cordero, que es una cosa maravillosa, ya quisiéramos comer cordero casi todos los días. El cordero es un plato sencillo en cierto sentido, porque evidentemente es un plato de pastores, ¿no? Que yo no creo que en Arabia Saudí haya tantos pastores, o sea, tanto cordero, pero indudablemente desde aquí hasta la China musulmana, pasando por cualquier ciudad occidental donde haya un restaurante, sea árabe o sea, por ejemplo, incluso hindú de religión musulmana, el cordero es uno de los platos principales. Entonces, ese tipo de sencillez, entre comillas, porque el cordero es bastante caro, ¿no?, y no lo come cualquiera, es lo que probablemente se encontró Ziryab, o es lo que podemos intuir, porque sabemos, o por lo menos se dice, que Ziryab trae esas formas mucho más sofisticadas que vienen de Bagdad. Esas mismas formas orientales que de alguna manera Al-Yahid criticaba, pero que de alguna manera también sabemos que, por ejemplo, los abasís rápidamente se agarraron, ¿no?, a una nueva forma. Es decir, los, digamos, nuevos gobernantes, a veces cuando llegan, por ejemplo, los abasís, cuando se quitan de en medio a los omeyas, menos a Abderramán I, si hemos de creer esa historia, quiero decir, en el sentido total de que exterminaron a todos los omeyas, menos a Abderramán I, y llega aquí, los abasís, hay en cierto momento, y sabemos que es así, imitaban o intentan tener una cocina que sea bastante espectacular. ¿Por qué? Porque es una parte de tu prestigio. Es decir, cuando nosotros hoy en día queremos agasajar a alguien, le invitamos a comer. A niveles de Estado, cuando hay una, no sé, una cumbre o una visita de Estado, el momento culminante, después de charlar y después de hacer cualquier tipo de negocio, es una cena de gala, ¿no? Luego la comida es indudable que es importantísima. Entonces, eso está ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que si los abasís en Bagdad habían tomado de esa cultura tan decadente que había allí, ya intentaban de alguna manera absorberla, aquí parece que los omeyas, cuando llega Ziryab, les enseña un poco de una serie de cosas, desde cómo peinarse, cómo vestirse y también cómo comer, cómo beber el vino en copas de cristal para ver el color, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así llegamos a el centro donde sí podemos decir lo que sabemos de verdad, que es Al-Tujibi. Al-Tujibi, os he dicho antes que escribe el primer recetario en Europa, si España se considera Europa todavía, desde el año 70 aproximadamente, que es la época de Apicio. Y ese recetario tiene la particularidad de estar completo, sabemos quién lo... Bueno, no sabemos si lo escribió él, está firmado por él. Curiosamente, Al-Tujibi es un jurista y, digamos, intelectual andalusí que abandona Andalucía
por la presión de los cristianos, ¿no?, de los reyes cristianos, San Fernando y el otro, Jaime y tal, y va al norte de África y allí está. Bueno, sabemos que escribió más de 60 obras, que no se conserva una sola línea de todo lo que escribió, pero se conserva su libro de recetas. He dicho que no sabemos si lo escribió porque a lo mejor no lo escribió él, sino que tenía un cocinero y entre los dos, pues a la limón lo decidieron, pero vamos, él se presenta como autor, o por lo menos como el que presenta las recetas, habla de sus recetas y demás. Y este libro, como he dicho, es un libro completísimo. Faltan algunos trocitos, ahí tengo incluso un poco la lista de los tipos de platos que prepara y demás. Bueno, también en el otro libro, el de la cocina hispano-magrebí, que es más o menos contemporánea, aunque sabemos que hay algunos, bueno, se sabe que hay algunos capítulos que son añadidos incluso del siglo XVI, hay cosas que vienen de la zona del Oriente y demás, pues bueno, hay una serie de platos que son intercambiables, ¿no? Antes he dicho que en realidad la cocina no cambió tanto y cambió muy lentamente. Y en ese sentido, si comparamos el tipo de plato que hacían los romanos, eran tremendamente elaborados, tremendamente especiados, con muchas especias, con dos tipos de vino, a veces echaban vinagre. Es decir, las recetas de Apicio son una cosa impresionante. No solamente eso, claro, los romanos, como todos los gourmets, tenían animales, igual que nosotros alimentamos a nuestros cerditos con bellotas, ellos alimentaban, pues no sé, tenían platos de cerdas alimentadas con higos solamente, de las cuales se comían las ubres, y entonces no sé qué, y eso está en el libro de Apicio. Por cierto, Apicio es un personaje interesantísimo, porque Apicio, y sabemos que existió, hay una serie de referencias cruzadas sobre él, porque de hecho hay como 3 o 4 Apicios, pero sabemos que existió un Apicio en el siglo I que era un gourmet, porque Marcial, el de Calatayud, o Séneca, el de Córdoba, hablaban de él. Uno habla medio bien, el otro, Séneca, lo ponía a parir porque decía que era un crápula. Apicio, según Marcial, y parece que es cierto, se gastó 60 millones de sestercios. No sabemos el equivalente en monedas de hoy, pero si pensamos en monedas de oro, o aunque sea de plata, 60 millones de monedas de plata son mucha tela, ¿no? Y se las gastó en fiestas. Y cuando le quedaban 10 millones de los 70, se suicidó. Y Marcial le dedicó una especie de chascarrillo, como él hacía, y le dijo algo así como: nunca fuiste tan glotón como cuando te bebiste la cicuta. Porque debían ser amigos, entonces le invitaría de vez en cuando a comer, a una francachela de estas impresionantes. Bueno, pues en ese libro de Apicio, que aparecen todas aquellas recetas tan súper elaboradas, cuando vamos a estos libros volvemos a encontrar lo mismo, unas recetas súper elaboradas, donde se mezcla muchísimo las especias, lo dulce y lo salado. Y eso va a sobrevivir en el tiempo hasta casi, creo que hasta el siglo XVII, en época de Luis XIV. Entonces estamos hablando de que, hombre, no sabemos cuánto cambiaron los platos, es decir, me refiero a la gran cocina, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Carlos V desayunaba una leche con gallina, azúcar y canela. Plato para nosotros sería como un poco difícil, ¿no?, un desayuno semejante. Y es curioso porque en época de Luis XIV hay un gran cambio y una gran revolución. Entonces, yo he hablado antes de la revolución de los romanos porque llevaron una serie de productos a toda Europa y cambiaron sobre todo el perfil de la agricultura y, claro, lo que se comía y lo que no se comía. Por ejemplo, el vino, ¿no?, aparece por todas partes, el queso, las cecinas, bueno, las cecinas las habían, digamos, producido, era una forma de tener comida, o sea, de conservarla, que ya los celtas y los íberos lo hacían, por supuesto, en Oriente Medio, en los sumerios, los egipcios y todo el mundo. Pero me he vuelto a perder. A ver si vuelvo a esperar un momento que aterrice. ¿Dónde estaba? Luis XIV. Hay una gran revolución que es la de los romanos, ¿no? Hay una segunda revolución que es la de los árabes, porque los árabes introducen todos esos productos en Europa y saltan a Europa, y es indudable. Y entonces, curiosamente, en la corte de Luis XIV se produce un gran cambio. Y para mí, me encanta ser chauvinista a veces,
español, ¿no? Ya me la suda, perdón. Pero me gusta la idea de que en la época de Luis XIV hay un chef, Carême, que aborrecía de las especias y de toda una serie de cosas. Y yo he pensado muchas veces que la corte de Luis XIV, que es el sumum, ¿no?, de los Borbones eran unos advenedizos en ese momento. Y por eso digo que a mí me encanta ser chauvinista, porque, bueno, habrá quien me lo discuta, pero yo me baso en Pierre Vilar, el gran hispanista francés. El gran hispanista francés decía que los Borbones, que indudablemente son unos benedizos, porque Enrique IV, cuando le ofrecen la corona de Francia, no se lo puede creer. O sea, Enrique IV pasa de ser reyezuelo de Navarra, yo soy navarro, pero yo soy del navarro de este lado, ser rey de aquello a convertirte en rey de Francia, que era la potencia emergente. Él había sobrevivido a su suegra, ¿no?, a aquella, una de las Médicis, la noche de San Bartolomé, que intentó cargarse a todos los hugonotes y se cargó a 50.000, menos a él. Enrique IV huyó, pero volvió cuando le ofrecieron la corona. Enrique IV es un rey, como digo, advenedizo en ese sentido. Vamos, frente a los Austrias, frente a los borgoñones, que eran una cultura refinadísima. Si leemos a John Huizinga, ¿no?, El otoño de la Edad Media, y vemos cómo eran los de Borgoña. Los Austria estaban emparentados. Carlos V era nieto de la María de Borgoña, ¿no?, o algo así. O sea, imaginaos, y ahora llegan ahí unos provincianos como son los Borbones. Y los Borbones, que tenían muchísimo dinero, evidentemente tenían mucho poder, bueno, tampoco tenían tanto dinero porque estaban siempre arruinados. Pero yo creo que la gran revolución que ellos intentan es por diferenciarse. Porque Luis XIV tenía a su María Teresa, ¿no?, de Austria, que es la que mete el chocolate en la corte de Francia, y también el cocido, por cierto, el famoso pot-au-feu de los franceses no es más que nuestra olla, sea la olla podrida o sea el cocido. Y yo creo que de alguna manera, esa especie de identidad que también los abasís lo habían hecho, y también los romanos tienen que crear su propia identidad a través de la cocina, yo creo que los Borbones establecen una gran revolución, y es en ese momento en el que toda esa tradición, que yo creo que es romana, pero también árabe, ¿no?, que está ahí, que además viene a través probablemente de Venecia y de Italia. Los Médicis también estaban en contacto con Oriente, Génova, ¿no?, con las especias y todo eso. De repente esta gente se plantea que hay que eliminar las especias y usar mucho más hierba, ¿no?, hierbas, que son riquísimas. Luego, el separar completamente lo dulce de lo salado. Hasta ese momento, la mezcla de cocina dulce y salada estaba en todos los platos de Europa, ¿no? Probablemente el norte de Europa no, porque eran mucho más bárbaros y además tenían menos acceso a los productos que había en el sur de Europa, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al Tujibi, entonces vamos a intentar. Yo tengo aquí, para que os hagáis una idea un poco en su libro está evidentemente dividido por capítulos referentes a la carne, al pescado y demás. Y reflejan bastante bien, reflejan evidentemente lo que él comía y lo que comían sus amigos y toda esta gente. A mí me hace mucha gracia porque en el principio, en su presentación, abomina de la cocina del Oriente, que dice que llega a decir que es repugnante. Y a mí me hace mucha gracia porque dice: los orientales tienen en esto mucho que repugna al oído. Y entonces me recordaba Al-Yahid. Al-Yahid no dice que sea repugnante, pero dice que eran decadentes y como que era una gente que no era para coger sus costumbres, ¿no? Y que se debe desdeñar o casi reputar como asqueroso, aunque para ellos sea una comida refinada. Estamos hablando de la cocina oriental, era una cocina que tenía más de 3.000 años de tradición. Claro, la tradición, no sé si exagero, pero creo que siempre se convierte en esa especie de sofisticación que puede llegar a ser una locura. No sé si alguna vez habéis visto platos chinos, no los platos chinos que comemos nosotros en los restaurantes, sino los platos de la cocina clásica china y de los animales, como no solamente cómo los crían, sino cómo los cocinan y demás, y eso es increíble. Claro, tú piensas que una continuidad en una cocina de 3.000 años, debe ser que la gente se aburría tanto que tenía que inventar cosas nuevas, ¿no? Porque está claro, hay por ahí el palanquín de las lágrimas, me parece que se llama, donde cocinan a una tortuga viva y le hacen sacar la cabeza
Y entonces le echan, estamos hablando del siglo XX, no estoy hablando del siglo I antes de Cristo, en el siglo XX en China, el colmo de la sofisticación. Bueno, los japoneses se comen el pescado globo cortándolo en tiritas vivo. O sea, quiero decir, que yo siempre digo, bueno, ¿cómo hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, a los japoneses y al que le guste se come un pescado, no solo que está crudo, que está muy bien, yo como pescado crudo no tengo ningún problema, pero un pescado que te envenena y que te produce una sensación que a veces cuando se pasan de la raya palman, ¿no? Porque en todos los años hay una serie de... Entonces, quiero decir, hemos llegado a esos puntos de sofisticación, ¿no? O la leche eléctrica de Ferran Adrià. No sé si alguien leyó una vez cuando Ferran Adrià inventó la leche eléctrica, que era, yo no sé cómo lo hacía, era una especie de postre lácteo que cuando te lo acercabas a la boca te daba una pequeña descarga eléctrica. Yo siempre digo, bueno, tan aburridos estamos que en vez de comernos un corderito o un, no sé, un salmorejo de aquí, vamos a buscar una relación. Bueno, entonces lo que yo veo es esa evolución, ¿no?, que lleva a una especie de decadencia, ¿no?, en los platos, ¿no?, en Roma desde luego, y probablemente en el Oriente Medio también. Y por eso Al-Tujibi habla de eso, ¿no?, que es algo como, dice, ellos consideran refinada, quizás se debe a ello a sus aguas y sus aires, así como a la naturaleza de sus intenciones e intereses. Bueno, luego dice que él se ha mostrado parcial hacia la comida andalusí. Claro, él era andalusí y estaba a favor de la comida andalusí. Dice, proclamando que los andalusíes en este capítulo y los relacionados con él son gente de celo y progreso, a pesar de que han llegado tarde a la invención gastronómica. Esto se debe a lo reducido de su territorio y a su vecindad en tierras y poblados a los enemigos del Islam. O sea que él dice que esa influencia negativa de los cristianos estaba ahí. Bueno, como digo, el libro, que sería la forma más fácil de resumir lo que comían los andalusíes de clase media alta hacia arriba, pues presenta un montón de recetas, por ejemplo, pues no sé, casi 150 recetas. Estamos hablando de un libro con más de 400 recetas. Más de 150 recetas son de carnes. Frente a eso, por ejemplo, solamente hay unas 30 y tantas de pescado. Hay 8 o 10 recetas de panes, hay muchísimos tipos de pan, ¿no? Hay muchos tipos de lácteo. Voy a ver si os lo pongo. A ver cómo lleva esto. Bueno, esto era un poco, no sé si lo veis ahí, lo que he dicho antes, que probablemente se encontraron aquí cuando llegaron los árabes, lo que se comía, cebollas, ajos, nabos, repollos, tal, queso, pescado, carne, el que podía comerlos, aceites, grasas, setas y hongos cuando los había, y si te dejaban entrar en determinados bosques. Bueno, los andalusíes, según vemos en este libro y según sabemos, pues traen esas nuevas formas de cocinar. Por ejemplo, freír. Freír es algo que es típico de Andalucía, tan típico de Andalucía que llegó hasta Japón, ¿no?, con la tempura. Sabemos que los jesuitas llevaron allí la forma de freír, luego los japoneses, como son siempre tan refinados, pues han refinado la forma de rebozar, pero vamos, no deja de ser un frito tipo andaluz, ¿no? Trajeron todos esos condimentos que os he dicho. Bueno, evidentemente la parte religiosa es importante, aunque en el caso de los árabes musulmanes no es tan importante como en el caso de los judíos. Es decir, los árabes comen todo menos cerdo. Y halal es todo prácticamente lo que es comestible porque está bendecido, y haram es lo que no lo es. En el caso de los judíos es muchísimo más amplio lo que no se puede comer, de tipo mariscos, tipo de pescados que no tienen escamas, no se puede mezclar lácteo con carnes, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido los árabes musulmanes, los andalusíes, eran mucho más flexibles y abiertos, ¿no? Sus platos originales, antes he dicho que ellos de alguna manera habían tenido una especie de cocina relativamente sencilla. Hay algunos platos que son fundamentales, como la harissa, la asida, el tariz, que entran dentro de la tradición de lo que comía el profeta. Y en estos platos se basan nuestros gazpachos, nuestras gachas, las migas. Todos esos platos se derivan de platos que, con una base de cereal o de pan,
se elaboraban y se reelaboraban y se siguen reelaborando actualmente, ¿no? Y esto viene de la tradición de lo que comía el profeta según contaba sus tradiciones, ¿no? Aquí estaban los productos. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, algunos, ya os he dicho antes, ¿no? Todas las frutas, por ejemplo, que vienen con los árabes y que se comen en Andalucía. Es muy interesante porque, por ejemplo, en el libro de Al-Tujibi apenas hay recetas con frutas. Y en la introducción dice que probablemente es porque tú no cocinas con las frutas. Quiero decir, sí cocinamos a veces con frutas, pero en general la fruta la comes fresca, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido poner recetas de sandía, ¿no? A no ser que haga, no sé, melón con jamón, ¿no? Pero es interesante porque como tenían muchísimas frutas ya comparado con el resto probablemente incluso de la península, pero no aparecen muchas recetas con fruta. Y probablemente es por eso, porque se comían frescas. Los higos y las pasas de Al-Ándalus eran muy famosos y se exportaban a todo el mundo arábigo musulmán, probablemente también a Europa. Los membrillos, ¿no?, que siguen siendo tan comunes, ¿no?, en Andalucía. He dicho naranjas, os he dicho que las naranjas no se comían dulces, es decir, las naranjas dulces llegan a España y a Europa después de que los musulmanes han salido de aquí, de la península, ¿no? Las especias. En las especias es curioso, aquí hay 3 apartados. Las primeras son especias que se usan muchísimo, me refiero en las recetas de Al-Tujibi. Las segundas son especias que se usan un poquito menos y las terceras son especias que apenas se usan. Pero, por ejemplo, la pimienta, el cilantro, la canela, el azafrán, todo esto aparece muchísimo en las recetas de Al-Tujibi. Curiosamente, el azafrán se usa mucho más en Al-Ándalus que en Oriente Medio o en el norte de África, básicamente porque se producía aquí. España es, no sé si es el primero o el segundo productor de azafrán todavía en el mundo, y en aquella época se había introducido y se cultivaba y se comía, teniendo en cuenta que era carísimo, pero aquí evidentemente sería mucho más barato que, no sé, en Istambul. Aquí podéis ver también un poco lo que nosotros todavía usamos, ¿no?, de esta. Bueno, pimienta, por supuesto, la canela es muy común, el azafrán también, el jengibre no tanto, pero bueno, también se usa, el comino se usa mucho, el clavo, el orégano, tal, la alcarabea no tanto, y las últimas pues se usan, bueno, las nuez moscadas sí se usan, ¿no?, o el laurel, ¿no? Esto ya hemos hablado de ello. Bueno, esto es un poco el tipo de plato que aparece aquí reflejado, que luego, no sé, quizá os lea un par de recetas para que os hagáis una idea de cómo cocinaban, pero bueno, aquí más o menos veis, en las legumbres pues se comía mucho garbanzo, mucha lenteja, muchos guisantes y habas, no se comían judías que vienen de América. Una cosa curiosísima, la judía se llama judía en muchos sitios de España, pero los judíos se habían ido de España antes de llegar las judías, y nadie sabe por qué. Bueno, hay diferentes teorías de por qué se llama una judía, aparte de alubia, chícharo, habichuela o lo que queráis, ¿no? Pero es una cosa interesante, ¿no? Pero se comía mucho garbanzo, mucha lenteja, mucho guisante. Aquí se siguen comiendo. Si pasáis el estrecho, bueno, en Marruecos la sopa de habas, por ejemplo, de guisantes son muy comunes. Los garbanzos son muy comunes también, tanto en los cuscús, en los tagines, pero también en los platos estas croquetas que se fríen en Oriente Medio, en Líbano, por ahí, no, ¿cómo se llama? Sí, falafel, que aparece ahora en muchos restaurantes, pues eso se hace con una base de garbanzos. Las berenjenas, la alcachofa es otra de las grandes, digamos, reinas, ¿no?, de la cocina andalusí, ¿no?, la alcachofa o el alcaucil, que es un nombre a mí me parece mucho más bonito, ¿no? Luego, por supuesto, frutas frescas y demás. Curiosamente, platos de arroz hay poquísimos, mejor dicho. Solo hay 3 recetas de platos de arroz en este libro. Cuando el arroz sabemos que fue introducido por los árabes aquí, pero quizá porque no era de la zona donde él estaba, y para cuando llegó, para cuando él escribió el libro ya estaba entrando, a lo mejor. Bueno, el caso es que hay pocas recetas para la importancia, digamos, que se da. Los guisos con carne, por ejemplo, hay muchísimos guisos que utilizan albaricoques, membrillos, melocotones, dátiles, manzanas. Nosotros apenas cocinamos, creo, ¿no? Quizá en platos de caza se usan a veces manzanas, membrillo.
Sin embargo, en Marruecos, nada más que cruzando el estrecho, pues hay montones de tagines que usan dátiles, ciruelas secas y demás. Bueno, solamente un inciso que tiene que ver con los libros. Antes he dicho que hay una especie de, yo creo que hay una especie de racismo historicista, ¿no? Entonces, claro, como Europa hasta el siglo XV no publica libros de cocina y demás, pero bueno, fijaos, en esta misma época, desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, hay bastantes tratados de cocina. Es curiosísimo porque en Europa no existen. O sea, hay que esperar al siglo XVI para encontrar algún tratado serio. Y luego ya a finales del XVI está el de Martínez Montiño, ¿no? Que es el famoso jefe de cocinas de Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Sin embargo, en el mundo árabe musulmán, quizá también por la influencia de Oriente Medio, pero hay una serie de libros anónimos, porque bueno, pues habrá perdido la primera página con el autor, pero es impresionante, ¿no? La cantidad de recetarios que existían, ¿no? Hemos hablado de este es Al-Tujibi. Bueno, esto simplemente para que sepáis que hay dos copias del libro de Al-Tujibi. Una apareció en la Real Academia de Historia y otra en la Universidad de Tubinga. Hasta el año 60 no se preparó una tesis, luego se publicó en Rabat, luego en Beirut, etcétera, etcétera. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque, o sea, un libro de esa importancia, yo digamos en los últimos 9 años de vez en cuando voy a mirar páginas a ver qué dicen y ya va apareciendo Al-Tujibi, ¿no? Es que es casi el padre de toda la cocina. Yo no sé cuánta influencia lo ha tenido los demás, pero vamos, está claro que es anterior a todos los escritores de esto. Bueno, aquí estos son, digamos, platos o recetas que aparecen en el libro. Hay 138 recetas con carnes. Carnes van desde gallina o paloma o liebre, conejo, todo menos cerdo, evidentemente. Las vísceras se utilizan para hacer embutidos y salchichas, evidentemente. Las carnes de menos calidad se utilizan para hacer embutidos y demás. Pescados, solamente hay 30 recetas frente a las 138. Tenéis que ver que si veis recetarios europeos, bueno, en la España cristiana, como os he dicho antes, en el libro de Buen Amor, siglo XIV, los pescados son el castigo a don carnal, o sea que ya veis un poco el prestigio, el poco prestigio de eso. Pero es que además yo creo que en Europa no pescaba nadie más que los vascos. En el sur de Europa sí se pesca, en el Mediterráneo, pero en el norte de Europa prácticamente no se pescaba. Pescaron los vikingos, los vascos aprendieron de los vikingos y empezaron a navegar y traían el bacalao y tal y cual. Los vascos pescaban ballenas en el siglo I, en época de Plinio, ¿no? Y yo creo que eran los únicos europeos que se atrevían a navegar separándose de la costa. Por eso mismo, rara vez aparece restos, por ejemplo, de pescado. Sí aparecen de agua dulce, pero no de pescados de esto. En el sur de España, evidentemente sí, ahí lo tenéis, anchoas, atunes, cosas que se venían pescando de toda la vida. Los griegos, los fenicios, en Sicilia se pescaba atún, salmonet, anchoas, demás, se salaban y demás, ¿no? Los vegetales, yo os he dicho, sobre todo las berenjenas, pero también había mucho espinacas, nabos, pero no olvidéis que cuando llegan los españoles a América y traen productos para atrás, imaginaos la cantidad de productos que usamos nosotros que son americanos, que no existían. Los tomates, los pimientos, no sé, el maíz, muchísimos. Bueno, hay muchos platos con vegetales rellenos que curiosamente se siguen encontrando en otros sitios. Sopas como la jarira, que es una sopa típica que se toma, creo, en Ramadán, ¿no?, para romper el ayuno, con algún pestiño y tal. Hojaldres. Fijaos, por ejemplo, la pastela, que es bueno, estos son condimentos que se utilizan, que son bastante extraños para nosotros, ¿no? Porque se toman jugos agrios de uva, de tamarindo, de granada. Nosotros no usamos nada de eso, aguas de azahar y de rosa. Es curioso, por ejemplo, que nosotros no usamos el azahar para nada. Y no sé si alguna vez habéis viajado simplemente a Marruecos en marzo, en las carreteras hay gente que vende pilas de montones de azahar, que la gente luego en su casa cocina con ellos, prepara aguas de azahar
prepara también aguas para lavarse y demás, ¿no? Y aquí no se usan. El agua de rosa es una cosa excepcional, carísima, pero que no es algo común. Se usa, mi abuela la usaba, ¿no?, para limpiarse el cutis. Se usan, bueno, la alcarabea, que es no es especia, es un grano en realidad, ¿no? Muy, bueno, es una especia, muy judía también. Por ejemplo, arroz molido, que nosotros no usamos prácticamente, nosotros comemos arroz como lo comemos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, los cereales, os podéis imaginar todo lo que son pastas, cuscuses, sopas desmigadas, gachas, migas, es nuestra herencia, ¿no?, de ellos, ¿no? Esto es una curiosidad, son los nombres que le dan al pan, o que se le da al pan en árabe, ¿no? Yo no sé leerlo, pero bueno, me parece siempre muy bonito, ¿no? Nosotros, ¿qué pan compramos? Bueno, ahora ya está volviendo el pan de una mínima calidad, lo hemos perdido, pero vamos, comprábamos vienas o bollos y luego molletes, ¿no? Pero poco más. Ahora ya las baguettes, pero en realidad es todo un pan de plástico. Pero en árabe, claro, en árabe antiguamente existían todos esos tipos de panes preciosos, ¿no?, con esos nombres y tal, ¿no? Frutas ya hemos visto que todas las que se usaban, cítricos, rugosas. Bueno, no hemos hablado de las aceitunas evidentemente se han comido siempre, pero fíjate, yo creo que probablemente los árabes son los que generalizan más, ¿no?, el consumo de aceituna como aceituna, mucho más que los romanos. Los romanos usaban la aceituna por el aceite, ¿no? Una cosa muy importante también, la presentación de los platos. Ellos, vamos, tenían cuidado con el color, con el azafrán, las yemas de huevo para laquear, hacer esa especie de caramelizaciones y demás, el espolvoreado, etcétera, etcétera. Yo pongo un ejemplo para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las bodas de Camacho del Quijote. Las bodas de Camacho, cuando el Quijote escribe el Quijote, estamos hablando de muy finales del siglo, no, de 1604, principios han pasado 100 años, ¿no?, desde que se han ido han pasado 100 años desde que han llegado los productos americanos. Y si veis lo que se sirve en las bodas de Camacho, es una comida totalmente, bueno, no hay un solo vegetal, no hay ningún plato preparado. Y estamos hablando de unas bodas, es verdad que son en el campo, pero son unas bodas de un rico, ¿no? Y no hay ninguna sofisticación. No es que yo critique que no la haya, pero quiero decir que es curioso que mientras los andalusíes preparaban esa comida muy cuidadosamente, ¿no? Y volvemos a hablar de los que podían, no los pobres eran pobres. Pero los de clase media alta y ricos se preocupaban de esa presentación y demás. Y los castellanos, que debían ser bastante bárbaros, pues no, o sea, si veis, ya te digo, como digo, las bodas de Camacho para mí es un ejemplo importante porque es de unos ricos, ¿no?, que van a agasajar a un montón de gente, y lo que sirven no tiene ninguna presentación especial. Lo que más llama la atención, curiosamente, es la cantidad de especias, la cantidad de vino, la cantidad de quesos, que parecían un muro de no sé qué. En fin, voy a ir terminando, Aquí hay algo sobre la alboronía, que es un plato árabe que, según parece, se sirvió en una boda de este califa, no sé quién, ¿cómo es?, a la princesa Al-Burán, por su marido Al-Mamun, que era un abasí. Lo importante es que la alboronía se ha mantenido, ¿no?, aquí en Andalucía y en otros sitios. El cordero, he hablado brevemente antes, cómo es un plato que se sigue comiendo desde aquí hasta China musulmana. Y, por ejemplo, hay dos textitos, que es este y el siguiente, que me encantan, que vienen del libro que se llama O Jerusalén. Y lo que me gusta es que, como he dicho antes, el cordero sigue siendo el plato por excelencia para agasajar. Creo que en el mundo árabe, igual me equivoco, igual estoy exagerando, igual los de Arabia Saudí comen cordero, pero no es el plato. Pero curiosamente aquí van a agasajar a un beduino, como lo veis ahí, y le sirven, este Abdelkader se puso de cuclillas en el suelo, rodeado por tal. El jefe de la casa alargó la mano derecha y le arrancó un ojo al cordero para ofrecérselo a su invitado. O sea, estamos hablando de una comida de agasajando a un héroe de
la resistencia árabe en Palestina contra la instalación del Estado judío, y el plato que se sirve es ese. Y el siguiente es del rey Abdullah, que creo que era el padre de Hussein de Jordania, que en el año 47 pretendía, en realidad, él quedarse con Palestina. Bueno, el caso, él se rodea de toda esta gente que es como su corte y sirven un cordero en una montaña de arroz. Estamos hablando mismo, estamos hablando de un rey que, como digo, seguramente no tiene nada que ver con la sofisticación o decadencia de los reyes de Arabia Saudí hoy en día. Pero bueno, no es interesante que todavía hace 60 años en el mundo, en el corazón del mundo árabe musulmán, se agasajaba a alguien con un cordero. Y luego me parece gracioso eso de que al convidado demasiado hablador le ofrecían la lengua. A mí me la suelen ofrecer. Y al enojoso, al que decía, ¿cómo es? Aquellos cuyas ideas le desagradaban, le presentaban los sesos. Será para que no pensara tanto. Aquí hay un poemita a la alcachofa. Aquí hay otro sobre las mieses, pero no lo vamos a leer. Lo de los huevos fritos que os he dicho antes, que es de 1487, este Abu Abd Allah ibn al-Adzak, que en 1487 lo único que echaba de menos eran unos huevos fritos. Y yo, es curioso porque viajé con mi suegro, un vasco de pura cepa, aunque tiene un apellido Márquez, que según él es medio gitano, seguro andaluz, y en Estados Unidos se empeñaba en comer unos huevos fritos. No pedía otra cosa, no pedía merluza, ni mero, ni cordero. Y yo le explicaba, Mario, es que en Estados Unidos los huevos fritos, primero, no son fritos, son a la plancha y en mantecas, y luego se comen para desayunar. No sé, y decía, pero no puedo yo pedir unos huevos fritos. Entonces es curioso que el huevo frito sigue siendo una exquisitez, ¿no? Es curioso, si podéis mirar en New York Times lo de los huevos fritos, porque la receta que da este hombre, bueno, es una gilipollez. Bueno, otra cosita que he puesto aquí, solamente como curiosidad, es que aquí no sale el rojo, pero da lo mismo. En la Lozana andaluza, que está escrita a principios del siglo XVI por un converso o un medio musulmán, huido, lo que fuera, Francisco Delicado, me encanta porque es un auténtico catálogo de comida de clase media del siglo XV, del siglo XIV, siglo en torno al siglo XV, ¿no? Todos esos, todo lo que aparece ahí, ¿no? El adobado. Adobado seguimos comiéndolo hoy, ¿no? Y se comía entonces. Habla de la miel de Aldamuz, el azafrán de Peñafiel, hojuelas, pestiños, rosquillas de alfajor, testones de cañamones y de ajonjolí. Yo creo que el cañamón luego en algunas tortas se ha sustituido por el, ¿cómo se llama? El cerdo, la piel del cerdo, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama la piel del cerdo cuando está en... Bueno, luego me acordaré. Esas tortitas que hay en algunos pueblos que tienen trocitos de chicharrones, y yo creo que el chicharrón ha sustituido al cañamón para demostrar lo buen cristiano que era, ¿no? Porque es una torta exactamente igual que la de cañamón. Cañamón, ¿sabéis lo que es? La semillita de la marihuana, que no es marihuana, es lo otro, ¿no? El esparto, ¿no? Cáñamo, exactamente. El ajonjolí, ajol de tal. Hay unas cosas aquí muy curiosas, por ejemplo, sabemos que era probablemente judío porque dice Talvina, Zainas, nabos sin tocino y con comino. Claro, ¿por qué no tomaba tocino? Porque era judío o musulmán. Col murciana con alcarabea. Alcarabea, he dicho antes, y sigue siendo hoy en día, en todo el mundo judío, sigue siendo una de las especias preferidas. Una cazuela con ajico y cominico y saborcico de vinagre. El vinagre es fundamental. Yo no sé si el vinagre es fundamental precisamente porque como no bebían vino, el vino se bebía mucho en la España cristiana y en la Europa cristiana como la cerveza, porque el agua no había quien se la bebiera, ¿no? O sea, beber agua era un peligro público. Entonces se bebía mucho vino, aunque fuera malo, ¿no? Entonces los judíos, y los judíos sí bebían vino. Los musulmanes, fíjate que el vinagre está presente en muchísimos sitios, o esos condimentos agrios, ¿no? Que puede ser porque era una forma de evitar el que el agua no estuviera en condiciones. Luego por aquí hay alguna cosa que me hacía gracia. La olla, dice. Una olla...
Bueno, que no se las comían las mejores barbas, evidentemente los judíos. Bueno, con esto termino. Si alguien quiere ojear esto, yo se lo puedo pasar, porque no quiero aburrir más, y no sé si tenéis... Bueno, aquí he puesto lo que sería una mínima parte de nuestra herencia, ¿no?, que tenemos de esa época, como son las tortas de tal, las espinacas, los platos con berenjenas, los alcauciles, el pescado frito, las harinas de garbanzo, etcétera, la pastela que se sigue comiendo allí en Granada. Es curioso porque hay pastela en Córdoba y pastela en Granada, no sé si en otro sitio. En Córdoba es un hojaldre con cabello de ángel o cidra, y sin embargo en Granada sigue manteniendo ese punto de dulce y salado con probablemente pollo y no sé si dátiles, ciruelas, pero es relativamente parecida a la que se hace en Marruecos. La gran diferencia es que la de Marruecos se hace con una pasta muy fina, que puede ser, no es pasta filo, pero es algo parecido, y la de Granada creo que se hace más bien casi como empanada, ¿no? Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Partes de lo mismo. Bueno, los mazapanes y turrones, las migas, las sultanas, lácteos, todo eso son herencia que tenemos, y seguramente hay muchísimos más. Bueno, se acabó. Aquí tengo algunas recetas, pero yo creo que no me da cosa leerlas porque son largas, son muy ilustrativas de lo que era la gran cocina. Bueno, hay una receta, por ejemplo, de arroz con leche, que en vez de ser azúcar es con miel. Y es prácticamente igual que la que hacemos nosotros, lo que pasa es que como el azúcar, aunque ellos introdujeron la caña de azúcar, era cara todavía, porque la caña de azúcar se debió introducir bastante tarde, se seguía usando miel. Entonces, muy curioso la receta de arroz con miel, que es exactamente igual que nuestro arroz con leche, pero en vez de usar azúcar, se usa miel, pero se sigue usando la canela y todo eso. Luego hay un par de recetas pantagruélicas preciosas de un carnero entero asado relleno con una oveja más pequeña, después con un capón, después una gallina, después todo esto. Que todo esto aparece, yo no sé si alguien vio en sus tiempos una serie de televisión sobre un pícaro alemán que se llamaba Simplicissimus, y hacían ese plato, pero también Fernán Gómez, en una serie que hubo en la televisión española sobre los pícaros, también había una vaca que la iban a hacer entera, y hay un momento que atacan los enemigos, y entonces Fernán Gómez se escapa con la vaca encima como si fuera él mismo una vaca, ¿no?, huyendo, pero de hecho para salvar la vaca, no para salvarla, sino para poder comérsela. Entonces lo único que se le ocurre es ponerse la vaca encima y huye. Entonces esos platos que son muy... Yo creo que de todas partes, es decir, desde el Oriente Medio hasta aquí, hasta el que ha podido permitírselo, se ha comido esos platos con una vaca entera, dentro de una vaca un carnero, dentro de un carnero una oveja, dentro de eso un pavo, bueno, el pavo no, porque el pavo es americano, una gallina, no sé qué, y al final un huevo, ¿no? Y todos esos platos se hacían ahí. Y como digo, hay dos platos aquí, o sea, dos, no son guisos, son formas de cocinar muy interesantes. Y también hay algún plato sobre... Bueno, de berenjenas hay varios. La alboronía, por ejemplo. La alboronía, en realidad, en Oriente Medio se hacía con carnes mucho más que con verduras. Nosotros hemos eliminado prácticamente la carne entera y la comemos, la alboronía, el pisto, ¿no? Se come con berenjena, le hemos añadido el pimiento y el tomate americano, la cebolla, la calabaza y demás, y así es como se come, ¿no? Bueno, se acabó. ¿Alguien tiene una pregunta? Si alguien tiene una pregunta, que no la haga, porque a lo mejor no sabré contestarla. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Nada. por este paseo tan interesante por la historia de la cocina a través de esa perspectiva comparada entre Oriente y Occidente, que aparte de lo interesante, yo creo que a todo el auditorio nos ha abierto el apetito. Y no sé si hay alguna pregunta que hacerle al conferenciante. Si no, a mí me ha quedado una duda, y es que esas distintas teorías sobre el nombre de las judías. La más alucinante que yo he oído es que la forma de la judía se parece a un glande, y por el hecho de que los judíos se circuncidaban, por eso. Pero bueno, es una teoría un poquito como rara, pero al mismo tiempo es que no hay quien se la explique, porque nadie se explica por qué una judía se llama judía si aquí no había judíos abiertamente judíos, ¿no? O sea, por la forma entonces de la judía. Esa es una de las explicaciones.
Muy curioso porque en otros sitios, por ejemplo, la moncheta, ¿no? Moncheta es la judía, ¿no? Pero moncheta se llamaba así, o se llama así porque era una comida, en aquella época, era una comida humilde. Ahora mismo unas judías buenas, comprarlas, si son frescas, te van a costar de 10 a 15 o 18 euros el kilo. Unas secas buenas te van a costar 5 euros. Normalitas, 2 euros. Quiero decir que no es nada que comerían. Bueno, los monjes se las comerían y los curas, pero quiero decir, no es como en aquella época que era algo humilde, ¿no? Pues no, es que, ya te digo yo, la única teoría que me quedé, que me hizo gracia, fue la de las landes, ¿no? Porque, bueno, qué cosa más alucinante, ¿no? Que no hay... Sí, yo quería como de el agua de azahar que me ha llamado la atención, pero en Sevilla se utiliza para las torrijas. Vamos, no todo el mundo, Sí. se sustituye a veces por la miel, pero conozco personas Ah, que la elaboran con el agua de azahar y ella me dice que es muy bueno. no estoy seguro que están buenas, vamos. Sí, sí. Vamos, que yo compro miel de azahar, pero no he visto nunca aquí, no he visto nunca vender agua de azahar, a no ser que te vayas a una tienda esta especializada en esencias y tal, que te la venden a precio de oro, ¿no? Y la de rosa no vienen dar, o sea que... Pero no es tan normal, ¿no? O sea, La miel es más tradicional. claro. Siempre que la he visto, en receta o algo Creo que es así, curioso, habiendo la cantidad de azahar que hay aquí, que no se usa para nada, ¿no? Fíjate, por ejemplo, incluso los jazmines los venden estas gitanas por la calle, ¿no? Y tal, pero el jazmín casi que lo tiramos, ¿no? Lo disfrutamos y se va. Sí. Pero a ellos les engaño más. Se hizo y una cata, ¿no? Hombre, porque tiene que ser en la época en que se está recolectando, ¿no? Y tampoco es fácil, porque eso es sobre todo en enero. Ah, ¿tan pronto? ¿Para el aceite? Ah, en diciembre. Diciembre, enero. Pero es que en diciembre, enero es justo cuando los estudiantes no están, porque los estudiantes se van el 10 de diciembre y vuelven el finales de enero. De hecho, yo... No, yo... Ya, no, nosotros, de hecho, en la empresa con la que yo trabajaba, llevábamos a los estudiantes, a veces, los hemos llevado a Baena, que es la competencia. Pero simplemente porque era un viaje completo, que era Córdoba, Baena, íbamos al Medinilla, tal y cual, ¿no? Y entonces en Baena íbamos al Molino. Lo que pasa que si no vas en época en que se esté... Bueno, ir a ver cómo se recoge es prácticamente imposible, porque no puedes ir con un autobús y meterte en un campo, no sé, es que eso... Y entonces, bueno, pues sí, ves cómo se trata la aceituna en un molino, pero es difícil, es difícil. No, hacer una parada en un sitio donde haya un molino, o sea, una fábrica de aceite, sí. Sí, sí, sería posible, claro. De hecho, nuestros estudiantes van, por ejemplo, a Granada, y en el viaje a Granada se podía hacer una parada. Antes se paraba ahí en Agua Dulce o en la laguna esta que hay allí de los... Pues igual que se para allí, se puede parar aquí y ver un esto y hacer una comida. Pero bueno, que eso es... Que el tema del aceite es difícil porque si no hay aceitunas en los molinos y no están recogiéndolo, ¿qué le vas a enseñar? ¿No? Sí. No, ya, no, si yo en clase lo explico. Pero lo bonito sería verlo, ver una recogida de aceituna, un vareo, pero eso tiene que ser justo en la época en que se está haciendo, ¿no? ¿Aquí se hace en diciembre ya? ¿Sí? ¿Y se hace con vareo todavía no?
Ah. Bueno, pues vamos a hablar tranquilamente. Ay. Sí, hay otra pregunta. Ah, ¿qué? Sí, no, claro. Sí, lo iba a explicar, ¿no? Que está en la Casa de la Cultura de la Juventud. Sí, lo digo ahora, la Casa de la Juventud. Sí, sí. Ya, la Testaccio. Sí, pero además, ¿por qué no sería rentable traerlas para acá de vuelta? ¿No? Hombre, ya. Pero yo creo que, vamos, transportar jarras de esas vacías no debía ser muy rentable. Era más barato hacer nuevas y tirarlas allí. Ya, no sé, hay... Mira, en internet y yo creo que también en Movistar, en televisión, hay una inglesa que se llama Mary Beard, que es ahora mismo una de las máximas autoridades en Roma del mundo. Y tiene varios documentales, uno de ellos sobre la ciudad de Roma, otro sobre los romanos, y en uno de ellos ella entra en la colina Testaccia porque allí están haciendo un estudio, pero es que aquellos son millones de trozos de jarras y tienen los sellos del Hora del Río, de todo el Guadalquivir, porque sobre todo en la zona del Guadalquivir, porque era lo más barato transportarlo allí en barcazas, luego en barcos y luego llegar a Roma, ¿no? Claro, claro. Lo hablamos en clase, ¿eh? Yo en mi clase hablo un día entero, dedico al aceite. Y hacemos también una cata de aceites. Vale, pues lamentablemente tenemos que dejarlo aquí por cuestiones de tiempo. Entonces va a subir Mari Santos para explicar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y antes le vamos a dar Y también. antes, exactamente, le vamos a dar el obsequio como al anterior conferenciante. Ah, muchísimas gracias. Gracias. ¿Y que tiene bolsa también para llevarlo? Bueno, sí. Pero no para... Así no se romperá. ¿Este ventico qué es? Nada, gracias. ¿Eh? Bueno, pues buenas tardes a todos. Para finalizar, y después de la magnífica conferencia del profesor Laplaza, yo creo que a todos, supongo que a todos nos entra un poco de hambre, ¿no? Pero bueno, ahora le vamos a poner un poquito de solución a eso, ¿vale? Entonces, como digo, a continuación, pues vamos a poder degustar unos platos, varios platos típicos de aquí de nuestro municipio, que son unas recetas de muchísimos años, algunos superan los 100 años, como me comentan que puede ser el salmorejo de invierno, y que, como digo, pues son muy antiguos, ¿no? Los productos como las verduras y algunos más que los cosechaban ellos mismos en sus propios huertos, y así también pues criaban a los animales como las gallinas, los cerdos, y después los utilizaban para hacer sus propias matanzas, y así elaboraban ellos mismos sus propias chacinas. Sin poder olvidar, lógicamente, el aceite de oliva por la gran extensión que tenemos aquí en nuestra tierra de nuestro olivar, ¿no? Así es que ahora pasaremos al Salón de la Casa de la Juventud para degustar estos platos típicos y tradicionales de Casariche, como es el salmorejo de invierno, las naranjas picadas,
papas en aliño, tortilla de verduras y las gachas de coscurros, que a muchos nos suena porque todavía las seguimos comiendo, ¿vale? Entonces, pues como digo, vamos a pasar a la Casa de la Juventud, pero antes de bajarme de aquí, pues cuando vayamos saliendo, si queréis, hemos elaborado un recetario para que lo tengáis vosotros también. Y antes de bajarme de aquí, como digo, pues quiero agradecer a María José Álvarez, la monitora que tenemos de cocina, que durante todo el año pues hace unos magníficos cursos de cocina, tanto para adultos, cocina en igualdad, cocina para niños, y está todo el año está enriqueciéndonos en nuestra cocina y hace un trabajo extraordinario. Entonces, como digo, pues agradecerle la labor que ha hecho durante varios días que lleva con esto, para que nosotros ahora pues podamos degustar y disfrutar esas recetas de nuestros antepasados, ¿no? Que todavía pues aquí pues siguen en vigor y muchos de nosotros pues seguimos cocinando. Así es que muchísimas gracias a todos y disfrutemos de esa degustación ahí en la Casa de la Juventud. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias.